Bueno, sin más, le damos la bienvenida y el doctor Oscar Cóchula, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a los que están acá y a los que están allá. La idea de hablar un poco de la parte legal, que siempre es una herramienta para los que no son abogados, una herramienta complicada, porque a veces el idioma que utilizamos, la terminología es complicada, pero en este caso lo vamos a hacer con Maximiliano Derecho. Maxi es un especialista en en legislación, y específicamente en legislación farmacéutica, que estuvo en ANMAT mucho tiempo, y muchas de las normas que ustedes van a ver en esto las hizo Maxi. Y en mi caso yo voy a tomarme la primera media hora aproximadamente para hablar un poco de todos los cambios normativos, excepto lo que va a hablar Maxi después, que es los cambios vinculados más específicamente a este curso, hablar de los cambios en materia normativa desde el DNU 70 en adelante. ¿Qué es el DNU 70? Para los que no lo saben, bueno, es la primera norma que dicta este gobierno en diciembre del 2023. ¿Sí? Bueno, ahí se ve la cantidad de normas que han dictado desde diciembre 2023 a hoy, y en materia de salud específicamente. ¿Sí? El DNU 70 tiene un capítulo, ¿sí?, que es el capítulo 11, que habla de todas las reformas en salud. DNU que, conviene decirlo, todavía está flojito de papeles porque es una norma. El DNU es nosotros decimos DNU por las siglas, son decretos de necesidad y urgencia que la Constitución faculta que el presidente, a que cualquier presidente dicte, y tienen rango y valor de ley, tienen jerarquía de ley, pero requieren de un proceso de ratificación por parte del Congreso que hasta ahora no ha ocurrido con este DNU. Es más, tiene un expreso rechazo de una de las cámaras. Por eso digo que está flojito de papeles. Ahora bien, lo que también dicen las normas es que hoy está vigente y que los efectos de todo lo que transcurra durante todo este tiempo también van a estar vigentes. ¿Okay? Aun cuando se caiga, lo que pasó, pasó. Es importante también señalar que, a diferencia de lo que creo, opinión personal, nos explica la gestión de este gobierno, les diría que es el que más ha regulado en materia de salud. Tiene un ministerio de desregulación, pero realmente es el que más ha regulado. En lo personal, creo yo que no se pueden aplicar las reglas del mercado al sistema de salud. Creo que es un mercado imperfecto y que necesita regulación. Lo que vamos a analizar acá, si ustedes me permiten, es, bueno, ¿qué es lo que legisló y cuál es el efecto de esa legislación? Por supuesto que mucho de lo que yo voy a decir tiene un sesgo, llamémosle ideológico, que es lo que yo pienso. Lo someto a las preguntas o a las opiniones de todos. ¿Sí? Hay algunos periodistas que dicen que dato mata relato. Bueno, yo diría sí. Ok, ahora la interpretación del dato también sigue siendo personal. ¿Sí? Entonces, hay cosas que siéntanse con la libertad de opinar y compartir con nosotros otra opinión, porque no dejan de ser opiniones. Bueno, les decía, el DNU 70 es la primera norma y tiene una característica importante para lo que es el sistema de salud en general, porque hasta ese DNU los únicos que podían recibir aportes y contribuciones y ser obras sociales son las nacionales, las que la ley 23660 describe como tales: las obras sociales sindicales, las de dirección, las de convenio, las de empresa, el PAMI. Pero este DNU incorpora un inciso, ese artículo 1, que dice los prepagos, las empresas de medicina prepaga, no lo dice así, dice los sujetos comprendidos en la ley 26682, que es la ley de medicina prepaga, también pueden recibir aportes y contribuciones. Es una modificación sustancial porque hasta ahí, recuerden ustedes que las personas que querían tener servicios de una empresa de medicina prepaga estaban obligados a triangular aportes a través de una obra social.
explicación oficial de esta medida es: terminemos con la triangulación, terminemos con los sellos de goma, después vamos a volver sobre eso, terminemos con la idea de que hay que dejar una parte de los aportes de los recursos en una obra social para tener un prepago, y porque esa intermediación aumenta los costos. ¿Sí? Esto es lo que dice el gobierno cuando saca esta norma. Producto de esta normativa, surgen una serie de decretos, pero antes hablemos rápidamente de lo que dice el DNU. Elimina la obligatoriedad de autorización del Estado para los aumentos, para los incrementos de las cuotas de la medicina prepaga. Dice: señores, a partir de ahora pueden cobrar lo que quieran, ¿sí? Veremos que después no es tan así, pero es lo que dice el DNU. Elimina la obligatoriedad de la superintendencia de asignar gente cuando se da de baja un prepago. Ahora te da de baja un prepago y arreglate como puedas. Elimina la obligación del Estado de fijar arancelares mínimos para prestadores, de modelos de contratos, todo lo que es injerencia del Estado lo elimina, así como comisiones. Dice: señores, a partir de ahora liberamos los precios y los controles van a estar vinculados a su funcionamiento, pero no a como no hay guías de contratos, no hay modelos, no hay nada. Y dice el artículo, agrega un artículo 30 bis que dice: la ley de medicina prepaga queda solamente vigente para los planes voluntarios, es decir, todo el que no es obligatorio, por oposición al obligatorio, que es el que paga aportes y contribuciones. No es solamente el que paga, también podríamos hablar de monotributistas, jubilados y personal doméstico, ¿no? También, bueno, como lo dije antes, permite que las empresas de medicina prepaga se incorporen como agentes de seguro, es decir, reciban directamente aportes. Elimina la obligación de destinar el 80% a prestaciones. Esto supongo que tendrá que ver con, o sea, que antes la ley tenía un destino específico de recursos que aquí digamos, se elimina ese porcentaje. Antes decía no menos del 80% para prestaciones, ahora dice prioritariamente a prestaciones. Y también hace dos cosas que afectan al sistema. La primera es que dice que no hay que ingresar al sistema por la obra social de la actividad, ¿sí? Se puede elegir desde el inicio de la relación laboral. Y además hace pagar un 20% del fondo solidario sobre las diferencias de plan. El aporte y contribución, que es el 9% del salario, tributa un 15% y hasta ese momento un 20% del fondo para las personas de dirección. Y lo que dice esta norma es que además lo que la gente paga de bolsillo tiene que tributar al fondo, un 20% más. Y a partir de esa norma se empiezan a dictar normas reglamentarias, decretos simples. El 170, que es un decreto que para mí tiene, les diría, más efecto sobre la triangulación que la inscripción de los prepagos, elimina la segmentación de la opción. Hasta ese momento la gente podía optar, pero estaba segmentada la opción. Si uno era sindical, solo podía elegir obras sociales sindicales. Y si era de dirección, solo podía elegir obras sociales de personal de dirección. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué significaba esto? Que existieran todos los acuerdos que, por ejemplo, una obra social de personal de dirección como es OSDE, tenía con un montón de sindicatos u obras sociales sindicales, generalmente del ámbito naval. Necesitaba a capitanes de ultramar o a comisarios navales para recibir gente de convenio. Este decreto simple, perdón, que es de febrero del 2024, dice: ahora se puede optar directamente por una dirección o viceversa, ¿sí? A partir de acá, a mí me parece que este es un decreto muy importante y que cambia bastante las reglas de juego. Y el segundo es perdón, y además, esto es lo malo de toda esta situación, es que, como les decía antes, solo se refiere a activos entendiendo también no solo a personal en relación de dependencia, sino a monotributistas y domésticos, pero mantiene la exclusión de los jubilados. O sea, los jubilados siguen casi les diría fuera del sistema. ¿Por qué digo fuera del sistema? Porque siguen con una limitación en la opción, que es que pueden elegir solo el grupo de obras sociales que está inscripta para recibir jubilados, o sea, no cualquiera. Y lo que tenemos, como abogado lo digo, en el sistema es una innumerable cantidad de juicios. La gente se presenta a tribunales porque quiere seguir con su prepago y su obra social.
y si la obra social no está inscripta para recibir jubilados, no puede. Con lo cual, lo que termina haciendo es hacer amparos. Y esos amparos, los tribunales están plagados de esos amparos que a todos les hacen lugar. Pero en toda esta normativa, por eso lo puse, no avanzó sobre esa situación, no tuvo en cuenta esta situación de los jubilados. Ese es el decreto 170. Y el 171, también de febrero, el que sigue, dispone que la inscripción de las empresas de medicina prepaga es voluntaria. ¿Sí? Señores, se inscribe el que quiere. ¿Ok? Y les dice, si se inscriben tienen que cubrir como mínimo el PMO y ese aporte al fondo que yo les dije del 20% sobre la diferencia de plan lo tienen que pagar, se inscriban o no se inscriban. ¿Ok? Bien, bueno. Eso fue febrero. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos toda una batalla entre el gobierno y las empresas de medicina prepaga por los aumentos. Si hacemos un poco de memoria, el primer incremento que hacen las empresas en enero del 2024 fue de 40% promedio, ¿sí? Y la inflación fue 25%, pero no nos devolvieron el 15%. Entonces, hubo ahí un arranque muy alto. Acá tienen solo del primer cuatrimestre el acumulado de los aumentos. En el caso de Galeno, que fue el que más aumentó, 164% en 4 meses, y Avalian, que fue el que menos aumentó de este grupo, Galeno, Min, Swiss Medical, Hospital Alemán, Británico, Médicos Italianos, Ancor Salud, Medife, Orde, Avalian, quiero decir, todas las grandes empresas. Entre estas empresas, tienen más o menos, para que ustedes se den una idea, el 80% de los afiliados a la medicina prepaga. El 20% se reparte entre 500 empresas más. Bueno, 164 Galeno, 134 Avalian, estos fueron los aumentos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, ocurrieron 3 cosas diferentes a partir de este tuit del ministro Caputo de abril del 2024, ¿sí? Ya estábamos en el 4.º mes, dentro del primer cuatrimestre, y dice, las prepagas están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a esa clase media. Entonces, vuelvo al DNU 70, decía, señores, precios liberados. Liberados los precios, cobraron lo que quisieron. ¿Qué hace el gobierno? Dice, no, paren. Lo que quieren, no. ¿Ok? Y tenemos 3 tipos de acciones. Uno, de las personas en particular, los particulares que van a la justicia y dicen, oiga, yo esto no lo puedo pagar, con diferentes limitaciones que impone la justicia. Para los jubilados, por ejemplo, dice, puede aplicar solo el incremento del haber jubilatorio. Para los activos le dice, puede aplicar el convenio de la actividad o IPC. Y para los monotributistas, bueno, también el valor del monotributo, bueno, la justicia va tomando decisiones individuales. Pero a la vez, el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, que tiene entre sus facultades la de intervenir en situaciones en donde se plantee algún abuso de parte de las entidades, los acusa de cartelizarse, les dice, ustedes se han cartelizado, ¿sí? Aplicaron todos el mismo aumento y dicta una medida cautelar para 7 empresas en particular que les dice, les limita el aumento al IPC. Digo yo, irónicamente los acusó de cartelizarse y los cartelizó a todos en el IPC. Pero esa fue una decisión de la Secretaría de Comercio para 7 empresas. Y la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo de contralor tanto de prepagos como de obras sociales, les inició un amparo judicial contra 35, después fueron 42 empresas, y les dijo, no solo no pueden aumentar más, le pidió al juez que resuelva, no solo no pueden aumentar más, sino que a la vez tienen que devolver lo que cobraron de más. Esta era la situación el mes de mayo. ¿Sí? Esto, el tuit del ministro de Economía es en abril, digo, hago hincapié en el tuit porque antes, en el año 2022, un tuit de Cristina hizo que el entonces presidente Alberto Fernández dictara un DNU que hizo algo que yo nunca había visto en el sistema, que es que estableció diferentes valores para un mismo plan
dependiendo del ingreso de las personas, ¿sí? DNU 743. Nota al pie de esto, todos los presidentes dictaron DNUs, todos, ¿sí? Y de las más diversas materias. El DNU tiene solo tres imposibilidades, digamos, hay tres aspectos sobre los que no puede un presidente dictar DNU. Tema fiscal, tema electoral y crear penas o dictar penas a través de DNU. Sí, perdón. Sí, tengo una consulta un poco respecto a lo anterior y un poco respecto a los efectos o la voluntad que tenía el DNU 70. Lo que yo había escuchado era que, o sea, ellos dejaban de hacer esos aportes para que las obras sociales más chiquitas, atomizadas, etcétera, que no eran eficientes, al final, o sea, desaparezcan. Y por eso fue un poco como la voluntad. No sé si hay algún recuento de qué pasó con eso, si al final no tuvo tal efecto, si siguen, o sea, si siguió funcionando el sistema igual. Te respondo, pero después te hago el desarrollo normativo de dónde estamos a hoy. A hoy eso no se ha logrado. Lo que pasa es que la última norma, que es una resolución del 31 de enero, es la que puede llegar a lograr ese efecto. Pero ahora te hago todo el desarrollo. Pero si tuviera que darte una respuesta ahora, te diría no. Eso todavía no pasó, pero vamos en camino. ¿Ok? Bueno, hubo un acuerdo, que fue una audiencia muy larga. Yo estuve por una obra social y nunca había estado con 40 años de abogado y nunca había estado en una audiencia que durara 16 horas. Arrancamos a las 10 de la mañana y terminó a las 2 de la mañana. Pero bueno, nada, hubo un acuerdo. Pero fíjense que en el acuerdo acordaron devolver esos montos cobrados en exceso de enero a mayo, pero en 12 cuotas mensuales y ajustados por tasa pasiva. ¿Ustedes conocen a alguien que le hayan devuelto algo? Reincorporación de quienes se dieron de baja sin restricción ni penalización. Esto fue una expresión de deseos, porque en realidad lo que le decían a la gente, yo no le voy a aplicar ninguna multa, ni se lo voy a restringir, pero me tiene que pagar lo que dejó de pagar, con lo cual hubo pocos que se reincorporaron, y les liberó el ajuste a partir de julio. O sea, esto que decía el DNU originariamente, pueden cobrar lo que quieran, después le dijeron, no, miren, no pueden cobrar lo que quieran, pueden cobrar esto, a partir de julio volví a liberar la cuota. Que de hecho hoy sigue liberada con algunas presiones del gobierno para que eso no ocurra. Bueno, y después se extinguieron los procesos, se homologaron, ¿sí? No estamos hablando de hace 10 años, hace menos de un año de todo esto, ¿sí? Digo, para que pensemos dónde estamos ahora. Bueno, y ahí vienen después otras normas. Este es otro DNU que se dicta en julio del 2024, yo les dije que había que pagar una herencia al fondo sobre la parte de bolsillo. Bueno, eso se derogó, no hay que pagar ese 20%. Y además equipara los porcentajes de aporte al fondo sobre obras sociales, por obras de obra social sindical o de dirección. Yo les dije antes que estaba limitada, estaba segmentada la opción y también estaba segmentado el aporte al fondo. Las de dirección recibían el 80% del aporte y destinaban al fondo el 20%, al fondo solidario, y las sindicales 85 y 15. Bueno, se equipara todo en el 15%. El financiamiento del fondo te lo debo, porque todo eso es dinero que pierde el fondo solidario. Se deroga ese 20% y además modifican en ese DNU un par de artículos de los decretos reglamentarios de la Ley de Obras Sociales que permiten que las empresas de medicina prepaga tengan prerrogativas que las obras sociales no tienen respecto de la gente. Por ejemplo, las obras sociales no pueden hacer un examen físico de ingreso, ni pueden pedirle a una persona que haga una declaración jurada de salud, pues los prepagos pueden hacer las dos cosas. Está legislado por este DNU. Las obras sociales no pueden establecer para los obligatorios periodos de carencia ni cuota por preexistencia.
Bueno, los prepagos por este DNU pueden establecer un valor de una cuota por preexistencia aún para un obligatorio. Y las obras sociales no pueden dar de baja a una persona ni por falseamiento de declaración jurada, porque no se la pueden pedir, ni tampoco pueden dar de baja por falta de pago, porque acá en el sistema tenemos un agente de retención, que es el empleador, que es el que deposita los aportes y contribuciones. Si el empleador no paga, pero el trabajador en su recibo de sueldo tiene acreditado que le hicieron el descuento, tiene derecho a recibir el servicio igual. Bueno, el prepago lo puede dar de baja, ¿sí? Por cualquiera de las dos cosas, por falseamiento de la declaración jurada o por falta de pago. Y entonces ahí se genera, y ahí después, con esta historia normativa que sigue, te doy el dato o te doy mi opinión respecto de qué pasó. Bueno, también hay resoluciones que hablan del incremento de las cuotas. En este caso permite esta resolución la variación de precios por jurisdicción y también permite que haya precios diferenciales para un mismo plan por edad, ¿sí? Y hace alguna referencia a los tiempos de la comunicación. La ley de medicina prepaga obliga a comunicar los aumentos con una antelación de 30 días. No sé si es la ley o el decreto reglamentario, pero tienen 30 días corridos para comunicar. Y lo que dice esta resolución, que esos 30 días tienen que ser después de la publicación del último IPC. ¿Sí? Yo creo que ahora se van a arrepentir de esto. ¿Por qué digo que se van a arrepentir? Porque esto tenía un sentido cuando la inflación viene bajando. ¿Ok? Cuando la inflación viene en baja, no tomes el índice anterior, toma el último porque del 3 pasamos al 2, pero ahora del 2 pasamos al 3. Entonces no sé si va a ser conveniente esperar al último, ¿sí? Y después dice también que tienen que detallar o desglosar en la factura claramente todos los ítems que van incluidos ahí. Bueno. Ahora, ¿qué pasó? Yo les hice una sucesión normativa que ahora voy a hacer alguna interpretación, esto es de libre interpretación mía, que a partir del DNU, dicen las empresas de medicina prepaga se pueden inscribir. Bueno, después viene el decreto reglamentario que dice se inscribe la que quiere. Bueno, no se inscribe ninguna. Después se inscribe Swiss Medical, pero yo creo personalmente que Swiss Medical se inscribe porque estaba en una pelea con el gobierno. Creo que hay una decisión más estratégica, más política que de decisión de salud. Pero se inscribe. Ahora hago el mismo seguimiento normativo, pero ya ideologizado como creo yo que pasó. Como creo yo que pasó. No se inscribe ninguna, les decía. Entonces, miren, nosotros hicimos todo esto para terminar con la triangulación. ¿Por qué no se inscriben? Bueno, la verdad que no nos inscribimos porque nos sigue conviniendo la triangulación, porque las obras sociales sindicales pagan el 15% al fondo y a mí me mandaron con las de dirección al 20%. Entonces, todavía me sigue conviniendo hacerlo a través de las sindicales. Ningún problema, te equiparo, vuelvo a la norma anterior, vuelvo al DNU, te equiparo el porcentaje al fondo. Pero así todo no se inscriben. Dicen, y ahora tengo que pagar el 20% al fondo sobre la diferencia de plan, que la obra social no lo paga. Te lo derogo, ningún problema. ¿Sí? Pero siguen sin inscribirse. Y ahora tengo que dar el PMO. Y yo no quiero dar el PMO. No quiero que la gente me elija. Quiero tener planes. Ningún problema. En esa misma norma te saco el diferente tratamiento para la gente, ya sea para que vos puedas elegir. Es más, hay un artículo de esta norma, dice que las empresas de medicina prepaga ofrecerán planes operadores. Y esa interpretación, ese término ofrecerán, esa posibilidad, la superintendencia la interpreta como una obligación, como que deberán ofrecer. Y que eso está así. Pero así y todo, no se inscribían. No se inscribían, seguían sin inscribirse. Entonces, sacan esta resolución que dice que todas se tienen que inscribir obligatoriamente.
Desde el punto de vista legal, una barbaridad porque hay una norma de rango superior, un decreto que dice que es voluntario inscribirse. ¿Sí? ¿Cómo vas a transformar por una norma de rango inferior una opción en una obligación? Pero así fue hecho y no ha habido discusiones desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Entonces, vuelvo, muchachos, hice todo esto para que se inscriban y no se inscriben, los obligo a inscribirse. Pero en el camino también ocurrió que los prepagos dijeron, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no quiero monotributistas. No quiero jubilados ni tampoco monotributistas, porque pagan 16.000 pesos. Ningún problema. Te saco un decreto, en octubre sale este decreto que crea el registro de agentes de seguro para atender monotributistas. Si no te inscribís, no tenés que atender monotributistas. ¿Sí? Pero todo este desarrollo normativo que parte, como les dije antes, de la idea de terminar con la intermediación, no pasó nada. La gente seguía en las obras sociales y seguía triangulando. ¿No? La ventaja, si ustedes quieren, que pudieron obtener los prepagos de eso, fue bajar el fee que tenían, que dejaban en la obra social a través de la que triangulaban. Y entonces, en el 31 de enero de este año, sin que haya habido grandes cambios, porque no los hubo, la superintendencia, bueno, en realidad no es la superintendencia, es el titular de la unidad jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud, dicta esta resolución. ¿Sí? Una aclaración, ¿por qué lo hace el titular de la unidad, el jefe de gabinete? Porque el superintendente se excusó. ¿Y por qué se excusó el superintendente? Porque dijo que había sido empleado de OSDE, lo cual es cierto. Pero les aclaro que cuando hizo el juicio a la cuando la superintendencia hizo el juicio a todas las obras sociales y prepagos, incluido OSDE, esa lo firmó él y no se excusó. Así que hay otras razones por las cuales no ha firmado esto. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Dice, dispónese la devolución directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores al prepago para evitar ese traspaso a través de la obra social. Pero donde dice directa, debiera interpretarse inmediata, porque lo hicieron sin tiempo. Digamos, al día siguiente que se dictó la resolución, lo hicieron y de manera retroactiva el 1 de enero. La resolución es el 31. ¿Sí? ¿Y por cuáles pueden optar? Bueno, por las que se hayan inscrito, acuérdense que las obligaban a inscribirse las que se hayan inscrito en ese registro. Y tiene a su vez un artículo 4 que dice, para que la gente pueda permanecer en su obra social, ¿sí? Manifestar su decisión de continuar afiliado a su obra social, que yo diría mal escrito porque como interpretaron que directa e inmediata, acá más que continuar debiera decir volver, porque ya se los habían llevado. ¿Ok? Pero más allá de esta cuestión de tiempos y de terminología, lo que está claro es que el objetivo de esta resolución era, en toda esa historia que yo hice, fue la gente sigue en las obras sociales, siguen las chiquitas. ¿Cómo hacemos? Y los pasamos a todos de golpe. Que desde el punto de vista legal hizo que muchas de esas obras sociales plantearan amparos. Amparos en la justicia que hoy todavía no están resueltos, que están discutiéndose la competencia, que tienen bastante poco avance, porque me parece que los jueces ahí están discutiendo la competencia entre dos fueros, el contencioso administrativo y el civil y comercial federal. Me parece que ninguno quiere tomar la decisión, pero, insisto, desde el punto de vista normativo está todo muy flojito de papeles, porque ¿quién es este señor de la unidad de jefe de gabinete para tomar una decisión de este tipo? No los quiero aburrir con cuestiones legales, pero ahí estamos hablando del fondo del asunto, pero en la forma, ¿verdad? Que es todo bastante pobre, ¿no? Desde el punto de vista legal. Situación actual de esto, bueno, hoy hay un montón de amparos, pero la superintendencia ya le pasó la población a los prepagos, ¿sí? Swiss Medical se inscribió y hoy tiene 485.000 afiliados, 480 y pico de afiliados. ¿Cómo los pasaron? Los pasaron compulsivamente desde la superintendencia, o sea, el padrón eligieron. Hicieron cosas además que no son cuestiones, si ustedes quieren, menores, pero que han tenido efecto.
Por ejemplo, había montones de obras sociales que a su vez compraban planes de prepagos. Bueno, todos esos los pasaron también al prepago. Cuando en realidad lo que hacía la obra social era tener un prestador que era un prepago, pero bueno, también los pasaron. Quiero decir, esto va a traer mucho, va a correr mucha agua bajo el puente. Entonces ahora vuelvo a responderte la pregunta, pero ya con toda todo este fundamento normativo y más allá de la ideologización que yo hice de las normas. Hoy, hasta ahora, ha cambiado bastante el sistema porque hay mucha gente que estaba en las obras sociales llamadas sellos de goma que pasaron a los prepagos y ese traspaso se hizo de manera brutal. Cuando digo brutal, quiero decir que no distinguieron entre el que era el afiliado desregulado del que compraba planes, dejaron discapacitados en las obras sociales para no pasárselos a prepago. Quiero decir, ha habido toda una situación poco clara. ¿Qué es lo que irá a pasar en el futuro? Que es la pregunta que sigue a la tuya. Bueno, yo creo que va a haber una disminución en la cantidad de obras sociales, porque había muchas que solo lo que hacían era traspasar aportes y contribuciones. Y acá viene otra opinión personal. ¿Hay muchas obras sociales en el sistema? Sí. ¿Debiera haber menos? Sí. Hay 291 obras sociales. Yo creo que no debiera haber más de 50. 30, si querés. Bueno. Ahora, por la vía de la inscripción de los prepagos, ya hay 40 nuevos. Y se siguen inscribiendo y había más de 500 inscritos. Y si se tienen que inscribir obligatoriamente, entonces va a haber muchos más. Y si había 290 obras sociales, o si liquidan 100 obras sociales, pero sumamos 200 prepagos, va a haber más que antes. Entonces yo creo, y vuelvo a la opinión personal, que esto tiene poco que ver con la idea original de terminar con la triangulación. Yo creo que esto es un lento pero sostenido traspaso de la seguridad social, obras sociales sindicales al sector privado en materia de salud, ¿sí? Con una idea, con dos, les diría que yo no comparto. La primera es terminar con el sistema solidario. Y eso lo podemos ver también con el monotributo, con otros aspectos, pero no le quiero robar más tiempo a Maxi. Y lo segundo es sobre la base de un supuesto que el privado es mejor que la seguridad social, ¿sí? Discrepo con ambos conceptos, pero bueno, entiendo que no es mi opinión la que vale, es la política del gobierno en este momento. Creo que no tengo nada más. Lo que sí, bueno, después me quedo yo para las preguntas si es que las hay, y lo dejo a Maxi para hablar específicamente del DNU 70 y todas las otras normas en materia de fármacos, desde la venta libre de medicamentos, que no sé si fue tan libre, o fue más o menos como el aumento, liberar el aumento, pasando por la receta digital o electrónica, bueno, todo lo que tiene que ver con esto. Maxi. Vamos. Muchas gracias. Bueno, como les contaba Oscar, vamos a tratar de hablar un poquito de qué cambios hubo en el mercado de medicamentos y también un poco sobre las soluciones digitales que no vienen a raíz del DNU, sino que ya vienen con algún recorrido previo que de algún modo a partir del DNU lo que se hizo es empezar a profesionalizar, ¿no? Primera cuestión a tener en cuenta con medicamentos. La ley en Argentina va a decir que para que un medicamento se registre se tienen que cumplir tres características, que es que tiene que acreditar calidad, seguridad y eficacia. Y acá un paréntesis de algo sobre lo que voy a volver al final, porque es un anuncio muy reciente que se hizo sobre algo que se da como un hecho, pero que todavía no salió, que es la creación de una agencia de evaluación de tecnologías, donde una de las cuestiones que parecieran dar a insinuar, lamentablemente tenemos que hablar sobre trascendidos entre comillas, porque en definitiva es información que se dio oficialmente a través del vocero y de un comunicado del gobierno, pero podría llegar a exigirse algún requisito más vinculado a la pertinencia clínica, precio o alguna cuestión más requerida que es acceso.
Bien, para nosotros, en principio con la ley de hoy, para acreditar calidad, seguridad y eficacia, en primer lugar hay que acreditar que el medicamento es legítimo. El medicamento legítimo tiene dos particularidades. Primero, está registrado y el laboratorio, elaborador o importador de ese producto también está habilitado, tiene una licencia para poder elaborar o importar ese producto. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos ese medicamento legítimo, que es elaborado por un laboratorio registrado y al mismo tiempo también está registrado el producto, hay que garantizar que esos medicamentos se elaboren dentro de, ya sea importado o que se haga localmente, de acuerdo a unos estándares técnicos muy exigentes, muy específicos, se conocen en la jerga farmacéutica como GMP, o buenas prácticas de manufactura. Para que ustedes se den una idea, el estándar argentino es el estándar más alto a nivel internacional. Argentina incluso lo tiene homologado a través de distintos organismos internacionales que no vienen al caso, pero los tiene homologado a los que son los mismos estándares de la EMA, que es la autoridad europea, o la FDA, que es la autoridad estadounidense, como los dos, digamos, principales referentes, si se quiere, a nivel internacional. Y ese producto que está elaborado conforme a estas pautas técnicas, lo que se tiene que asegurar luego es que a lo largo de toda la cadena de suministro del producto se conserven esas características, ¿sí? De todo lo que es la cadena de distribución. Ahí es donde empiezan a jugar las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. ¿Sí? Que a nivel mayorista principalmente son controladas por ANMAT, también a nivel local por las provincias. Les decía hace un rato, Oscar, que el mercado de la salud, o si se quiere, el sistema de salud, a diferencia de otros mercados, podríamos decir, no es tan de libre competencia y requiere regulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mercado, si no recuerdo mal, les dije un mercado imperfecto. Es un mercado, se suele decir, que tiene fallas. Una de esas fallas, por ejemplo, es la asimetría de información, que tiene que ver con las diferencias en cuanto a conocimiento que tiene el demandante y el proveedor de servicios. Generalmente se suele decir que quien elige no consume ni paga, el que elige es el médico que prescribe, quien consume no paga, o por lo menos no paga generalmente en total, o en, digamos, lo que es alto costo, directamente no paga, y tampoco elige, porque en definitiva va a consumir lo que le recomienda el médico, y el que paga tampoco consume ni elige. Nosotros tenemos la figura bastante presente en lo que es nuestro sistema del tercero financiador o pagador. Bien, esto más o menos para tener alguna idea de lo que es el mercado de medicamentos y en las distintas etapas que nosotros podemos ver, cómo se fueron o cómo fue modificándose o variando con el tiempo, evolucionando el tema de la aplicación de soluciones digitales. En lo que tiene que ver con la demanda, marcada principalmente, como les decía, por el médico que le prescribe al paciente, tenemos la receta electrónica, ahora vamos a ver un poco qué evolución tiene eso. La historia clínica digital, que también tiene una ley propia desde hace ya algunos años, pero que no tuvo, pero no es algo que se haya impulsado. En algún momento se hablaba de tratar de hacer alguna historia clínica digital nacional unificada, después se discutía si es positivo o no es positivo tener toda la información unificada. Lo cierto es que hoy por hoy eso no ha tenido mucho avance. La teleasistencia o telesalud, que es algo que nació y de algún modo se sostuvo a partir de la pandemia, ¿sí? Después bajó un poquito en cuanto a las tasas de uso, pero se sigue, sobre todo en algunas especialidades, como por ejemplo en psicología, suele ser que se usa bastante más, pero en algunas otras prácticas más simples también, no sé, dermatología o médico clínico puede ser que todavía tienen cierto impacto. En lo que tiene que ver por el lado de la oferta de medicamentos y la distribución, la trazabilidad ya tiene algunos años, está instalada para lo que es medicamentos de alto costo. Vamos a charlar un poquito sobre eso, validaciones informáticas con los financiadores e incluso también en lo que tiene que ver con la rendición, más allá de que no se está pagando, no me quiero meter muy fino en lo que es el reintegro de productos de alto costo a través de la superintendencia, pero más allá de que en el último tiempo ha quedado bastante rezagado, tanto en términos de valores reconocidos como de pagos efectivamente realizados. Lo cierto es que también hay validaciones informáticas de la trazabilidad de los medicamentos en esos procedimientos.
Bueno, todo lo que es registros electrónicos a nivel de regulación, como les contaba Oscar, ha evolucionado bastante, con altibajos, con algunas cosas cuestionables. Yo les diría que coincido prácticamente en todo con lo que les comentaba Oscar. Y hay un dato, si se quiere, que tiene que ver con soluciones digitales que todavía no sabemos qué impacto va a tener del todo, que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial en salud, ¿cuáles son las aplicaciones que se están viendo el día de hoy? En diagnóstico por imágenes, se dice que tiene un muy buen pronóstico, que incluso funciona mejor que el diagnóstico o la interpretación a través de seres humanos. Y por otro lado, fundamentalmente en lo que es investigación clínica, en las etapas iniciales del desarrollo de nuevas moléculas, todo lo que se etapas de investigación, de investigación clínica y preclínica, sobre todo para reducir drásticamente los primeros años, o sea, hacer un descarte más rápido de moléculas y si se decía que más o menos llevar una molécula al mercado tardaba unos 20 años, esto podría llegar a reducirlo incluso hasta una cuarta parte, según alguna bibliografía. Insisto, todavía es algo incipiente, no se sabe el impacto que va a tener. Y si tuviera ese tipo de impacto en lo que es el desarrollo de nuevas moléculas, bueno, vamos a tener que ver qué pasa con el mercado de esas nuevas moléculas, porque si se cuadriplica lo que ya estamos recibiendo el día de hoy, va a ser un desafío y una presión muy fuerte para los sistemas de salud desde el punto de vista del financiamiento. Y voy a volver también sobre ese punto cuando hablemos un cachito de lo que se anunció de la Agencia de Evaluación del Medicamento. Bien, en términos de registro, les contaba antes, tiene que haber un registro, la ley de medicamentos exige un registro, en ese momento se hablaba del Ministerio de Salud, después, incluso posterior, el decreto reglamentario de la ley es el 150 del 92, con posterioridad a ese decreto, el decreto 1490 del 92, crea la ANMAT y hoy por hoy el registro de especialidades medicinales, o REIM, está encabezada ANMAT. Todos los medicamentos que se comercialicen a nivel nacional tienen que estar registrados en ANMAT. Si no se quieren comercializar a nivel nacional y se quieren comercializar en las provincias, como parte del federalismo nuestro en términos de salud implica la autonomía de las provincias para autorregularse de la forma que consideren más adecuada, las provincias podrían registrar productos para su comercialización exclusiva dentro del territorio provincial. Suele ocurrir muy poco. El fuerte es ante ANMAT y se puede vender en todo el país. De hecho, son muy pocas las provincias que registran medicamentos. Buenos Aires y no sé si alguna más. En términos de las condiciones de registro, hay distintas condiciones de venta sobre las cuales, o en las cuales se puede registrar los productos. Una de las particularidades que ha tenido esta gestión desde el principio, esta gestión del gobierno, me refiero, desde principios del año pasado, es pasar varios productos que estaban dentro de la categoría de venta bajo receta a productos de venta libre. Fundamentalmente los omeprazoles y algún producto, no recuerdo ahora si algún diclofenac no lo pasaron también, no me acuerdo si el diclofenac 50, por ejemplo. Después las condiciones son venta libre, las que no requieren receta, venta bajo receta, se tiene que presentar la receta y el paciente se la puede llevar, no hace falta dejarla. Venta bajo receta archivada es cuando el paciente tiene que presentar la receta y esa receta queda en la farmacia la tiene que registrar en un libro recetario, que una de las modificaciones que se hizo también con el decreto 70 es que los libros tienen que ser digitales. ¿Sí? Ya les diría que sobre eso ya se venía de algún modo aceptando desde antes. Y acá tal vez una diferenciación que cuando hablemos de recetas lo vamos a ver, no es lo mismo digitalizados que digitales. Entiendo que al día de hoy todavía lo que es libros se está manejando más con libros digitalizados que digitales. No creo que no se ha avanzado mucho en hacer algún desarrollo que sea un poquito más fiel en términos de estos libros. Lo cierto también es que estos libros desde hace bastante tiempo no se les daba mucha importancia. Más que para alguna revisión de los inspectores,
sobre todo para lo que es productos estupefacientes o psicotrópicos en alguna infección. La realidad es que los libros no tenían demasiado sentido. Y lo que ahí se denomina como venta bajo receta y decreto son fundamentalmente las sustancias que van con vale, que tienen, y en algunas provincias incluso tienen un recetario específico, suelen estar, no sé, psicotrópicos, listas 2 y 3, no recuerdo mal, y estupefacientes creo que lista 2, pero bueno, son por lo general opioides o derivados de morfina. Y por supuesto, si bien tienen una condición de venta registrada, lo cierto es que en la práctica no siempre esa condición de venta se respeta. De hecho, a mí me gusta siempre preguntar cuál es la condición de venta de una amoxicilina. Ya hace algunos años que me suelen contestar venta bajo receta archivada, y mucha gente cree que es a partir de esta ley que salió en agosto del 2020, si no recuerdo mal, o por ahí, que es una ley sobre regula lo que es antibióticos y lo que es la resistencia antimicrobiana, y fija expresamente algo que ya era así desde los años 80, que es que todos los antibióticos son de venta bajo receta archivada. Lo que ocurría en la práctica es que, por ejemplo, antibióticos comunes o de amplio espectro se podían conseguir con receta común sin demasiado problema. Hace un tiempo que se viene exigiendo, un poco a cuento de esta ley, si bien ya se exigía desde antes, se hizo un poco más común que para los antibióticos se empiece a exigir la receta archivada. Se suele confundir receta archivada con receta duplicada. No necesariamente una es lo mismo que la... O sea, no necesariamente siempre lo que es con receta archivada tiene que ser duplicado. Lo que ocurre es que, por lo general, cuando uno va con receta, es porque está dentro de algún sistema de cobertura de obra social o prepaga. Entonces, para poder rendir dentro del sistema de cobro de esas recetas, la farmacia, una la tiene que archivar en el libro recetario, la otra tiene que ir para la obra social, y por eso se suele hacer por receta duplicada. Van a ver en la práctica, por lo general, para lo que es antibióticos, le van a hacer una receta duplicada. Generalmente hoy suele ser más común. Bien. El artículo 19 también de la Ley de Medicamentos y el decreto reglamentario, una de las cosas que fijan es prohibir la especialidad de medicamentos de venta bajo receta. En esto, por ejemplo, nosotros nos diferenciamos de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos permite la publicidad en productos que requieren receta para la prescripción, para la dispensa. Y la admiten, sí, para lo que es venta libre, siempre que no se induzca la automedicación. Esto la verdad es que parece medio una contradicción en sí misma, porque en definitiva la publicidad lo que busca es que se consuma el producto. Entonces de algún modo consumir el producto sería automedicarse. La regla es que en la práctica los productos de venta libre se permite la automedicación. Para los productos que requieren recetas, que no se puede hacer publicidad, de hecho, fíjense, si quieren presten atención a los programas. Casi que no hay programa que no tenga algún PNT o alguna propaganda o de medicamentos de venta libre, o de algún de algún cosmético o alguna crema que no es medicamento pero pega en el palo, como pueden ser esas cremas desinflamantes y demás. Para los que son productos de venta bajo receta que no tienen publicidad al público en general, la forma de acceder al mercado es básicamente a través de la fuerza de venta. La fuerza de venta en los laboratorios son básicamente los visitadores médicos o los agentes de propaganda médica. Y acá se da una particularidad. Sí, yo ahí pongo: el acceso al mercado está íntimamente relacionado con la posibilidad de influir en el prescriptor antes que en el consumidor. Yo les decía al principio, el que prescribe no es el que consume y no es el que paga, es el médico. Y también esto ahora vamos a ver que hubo algunos cambios con lo que es la ley de prescripción, pero en definitiva, ¿qué es lo que buscan los laboratorios con la fuerza de venta? Que los médicos recomienden su marca. En una época era que prescriban su marca porque le ponían directamente el nombre. Hoy, ya hace un tiempo que tenemos vamos a ver, la ley de prescripción por genérico. Entonces es la prescripción por el genérico, pero siempre con la sugerencia de marca.
De hecho, tenemos particularidades, por ejemplo, en nuestro país. Siempre el ejemplo que me gusta poner es el del antihipertensivo más consumido, que es en el Anapril, que la marca más consumida es de un laboratorio nacional, es el Lotrial, que hoy por hoy la verdad es que no sé en qué precios están, no, algún día debería acordarme y fijarme antes de venir, pero en una época, sobre todo cuando estábamos con el control de precios, 2014, 2015, salía más caro que el producto de referencia, que era el Renitec del laboratorio MSD. ¿Sí? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué se prescribía más un producto que era copia del original y al mismo tiempo era más caro? Básicamente por la fuerza de venta. Y además, dentro de lo que son las medidas para fidelizar marcas que usan los laboratorios, muchas veces la identificación del packaging es una de ellas. Entonces, ustedes van a ver los 3 laboratorios principales que nosotros tenemos en el país en términos de participación de mercado, que son Reimers, bueno, hoy por hoy creció mucho LEA, pero Reimers, Bador y Gador, por ejemplo, son 3 característicos que tienen su color de cajita específico que los identifica para que el paciente vaya y diga, yo quiero el de cajita amarilla. Bien, prescripción de medicamentos. Acá les diría que es una de las materias en las cuales hubo un montón, más o menos yo acá se las fui poniendo tan por orden. Está la ley de prescripción, mejor dicho, la ley de ejercicio de la medicina, que es donde regula la prescripción por los médicos del año 67. Se le fueron haciendo algunos cambios, básicamente para permitir la prescripción electrónica, que en una época el argumento era que esta ley exigía firma hológrafa. La ley de prescripción por nombre genérico. En la pandemia, fíjense esta resolución del 2020, del 1 de abril, que es a 10 días de iniciada la pandemia, lo que se hizo por vía de excepción, por una resolución ministerial, que regía solamente para Capital, pero que en la práctica le hicieron regir para todo el país de uso, digamos, de hecho, lo que permitía hacer las recetas digitalizadas, que es más, decía hasta las recetas por fax, por mensaje de texto. En la práctica eran todas recetas por imágenes que de algún modo decían receta de emergencia, receta COVID. En paralelo, 4 meses después, salió la ley de receta electrónico digital, es una ley muy marco, ahora vamos a ver algunas cuestiones, que de algún modo supeditó toda una reglamentación. Esa reglamentación terminó llegando casi 2 años y medio después, en febrero del 2023, y un poco a cuento de que se había derogado esta resolución y necesitaban tener algún sistema alternativo porque el mercado, o mejor dicho, todos los procesos de rendición de recetas se habían adaptado a usar esto, entonces había que regular algo distinto. A partir de eso crearon con estas 2 resoluciones también de febrero del 23, un registro de plataformas y un registro de una licencia federal que de algún modo sería el registro de prescriptores que pueden escribir las recetas. A todo esto se hicieron algunas modificaciones con el DNU 70 en diciembre del 23. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Luego se modificaron algunas cositas más en abril del año pasado y se le hicieron algunas regulaciones más específicas en lo que tiene que ver con el sistema de recetas electrónicas. La última bueno, esto ahora lo vamos a ver también, pero es en términos de quién puede prescribir qué en octubre del año pasado. Vayamos. Mi idea es que por ahí contarles un poco, no tenemos mucho tiempo, por contarles más lo conceptual de esto. Les dejo igual la presentación con algún detalle más fino, pero no vamos a ver todo el detalle de lo que figura en la diapositiva. Ley de prescripción por nombre genérico. Esta es una ley post-crisis del 2001, ¿sí? Con niveles de pobreza altos, con mucha gente que había caído, que no podía pagar más la prepaga, que estaba con su obra social de base, mucha gente que perdió el trabajo, entonces perdió la obra social y terminó en el sistema público. En ese entonces estaba Ginés González García de ministro, venía del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, donde habían sacado una ley de prescripción por nombre genérico. Lo que se hizo es definir que todas las recetas tenían que tener el nombre del principio activo, un ingrediente farmacéutico activo, en la prescripción.
seguramente por lobby y presión de la industria farmacéutica, que no es una industria menor, ni en nuestro país ni en el mundo, una de las cosas que no pudieron establecer ahí es que no hubiera una sugerencia de marca, entonces se habilitó la misma ley que el médico puede sugerir una marca, pero el consumidor siempre puede optar por una distinta. ¿Sí? Se supone que la farmacia le debería dar una serie de alternativas posibles. La realidad es que, si bien el farmacéutico podía recomendar otra marca, lo que ocurría en la práctica es que el farmacéutico, ¿cuál le convenía recomendar? Por lo general, el farmacéutico le convenía siempre el más rentable. El más rentable no es necesariamente el más caro, ¿sí? Aunque en la mayoría de los casos va a ser el más caro. Entonces, en tanto y en cuanto el paciente lo comprara, el incentivo del farmacéutico era a prescribirle el que le resultaba más rentable al farmacéutico. Pero no era un dato menor el hecho de que siempre, en caso que no pudiera pagar el más caro, el paciente o el consumidor podía elegir una marca más económica. Si no se cumplía con esto de poner la indicación del ingrediente farmacéutico activo, se decía que la receta se tenía por no escrita, pero no había sanciones para el médico que no cumplía. Y las sanciones, como tienen carácter punitivo, una de las cuestiones de esto es más jurídico, es que solo se pueden crear por ley, con lo cual, como la ley no las había establecido, no había norma reglamentaria que las pudiera imponer. Sí había sanciones, si se quiere, para las farmacias desde el punto de vista de la ley de defensa del consumidor, y además también porque se dice que se tiene por no escrita la receta, entonces es como si dispensaran sin receta. Si la farmacia dispensa el producto, le aplica un artículo que es el 204 del Código Penal, que el hecho de vender sustancias que requieren receta sin receta le puede representar de 6 meses a 3 años. Acá una aclaración: casi todas las farmacias del país venden medicamentos que requieren receta. Los productos que son de venta bajo receta simple, e incluso varios que son venta bajo receta archivada, las farmacias los ven. En nuestro país, por idiosincrasia propia que tenemos nosotros, los productos se venden igual. Con lo cual diría que es un delito penal que lo cometen prácticamente todas las farmacias del país. Pero en algún momento se quiso salir a relevar cuál era el grado de cumplimiento de la ley de prescripción por nombre genérico. Y una de las cuestiones que dijeron desde el Ministerio de Salud de la Nación es: sí, está perfecto, pero vos tenés claro que si yo detecto que vendieron con recetas que no cumplían con la norma, yo tendría que hacer denuncias penales contra las farmacias. Bueno, a partir de ahí recularon un poco, no parecía ser la solución más justa y caerle a la farmacia cuando son los médicos. De hecho, en una primera etapa el cumplimiento de esta norma fue más grande, después se fue diluyendo con el tiempo, y hoy por hoy pareciera ser que son las soluciones tecnológicas las que van a terminar generando el cumplimiento más efectivo de esta norma, porque todo lo que son sistemas de receta electrónico, digital, de algún modo cumplen con los parámetros de la... Siempre va a figurar el principio activo. ¿Qué fue lo que se hizo con el DNU 70? Se modificó esta ley, ¿sí? Se modificó el artículo 2, y se puso que deberá efectuarse expresando exclusivamente el nombre genérico. Y también se modificó la ley de ejercicio de la medicina y se puso que la prescripción podrá consignar únicamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional. A partir de eso, esto fue el decreto 70 de diciembre. A partir de eso, básicamente se dijo: no puede haber sugerencia de marca, se tiene que poner solo el principio activo. No obstante, el decreto reglamentario 63, que sale en enero del 2024, ya no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que pasó en algún mes, de hecho, cuentan los rumores que lo que vino a modificar este decreto se resolvió o se decidió 2 días después de la publicación del DNU 70 a ese nivel. Se destacó en este decreto, cuando se modifica la reglamentación, dice que se destaca la importancia del profesional de la salud prescriptor en sugerir, de acuerdo al conocimiento que tiene del paciente, su historia clínica, las características y demás, una marca en particular. Mantiene la posibilidad de sustitución por el farmacéutico, pero dice específicamente que se puede sugerir la marca
y pone un modelo de receta, donde ese modelo de receta establece en una parte sugerencia de marca. Y acá hago una aclaración. Si este decreto no hubiera modificado lo que decía antes la ley de prescripción por nombre genérico, esto podría parecer una reglamentación razonable, porque claramente podría, o sea, en ningún lado, la nueva redacción no dice que se prohíbe la sugerencia de marca, por lo cual podríamos decir, bueno, la reglamentación al poner la sugerencia es una reglamentación que no se excede. Ahora, cuando nosotros sabemos que el DNU, que claro, con las debilidades que tiene que señalar Oscar, porque en definitiva no está, está rechazado por una de las cámaras del Congreso. Todavía no fue validado, pero en principio tiene rango de ley, con lo cual, de algún modo, esta reglamentación que vino a modificar la ley anterior pareciera estar en contra de esta norma, entre comillas, de rango superior. Pero ahí, o sea, queda hoy un modelo parecido al que estaba antes de este. Sí. Sí. Y nadie lo cuestiona, o sea, este decreto, que como yo les digo, podría interpretarse que es inconstitucional, nadie lo cuestionó. Pareciera ser raro que alguien lo vaya a cuestionar. No hay... Pero, perdón que interrumpa, pero es llamativo que no haya cuestionamientos, salvo este tema de resolución, la 1 del 2025. Que nos obligó. Bueno, que está bien eso. Pero quiero decir, no ha habido cuestionamientos a toda una serie de normativas que, insisto, con mi calificación peyorativa, está flojita de papel, ¿no? A ver, ¿esto quién lo podría haber impugnado? Y alguna asociación de consumidores, otra lógica no tiene. La industria farmacéutica fue la que en definitiva quería que esto fuera así y siempre quiso que sea así. Bien. Una cuestión medio de color que surgió a fines del año pasado es que una resolución de la superintendencia, a cuento de la presentación de cartillas y planes, hace como una diferenciación que nunca estuvo del todo clara entre planes abiertos y planes cerrados. Y no da una definición muy clara, pero de algún modo los planes cerrados serían aquellos donde solo pueden prescribir médicos de la propia, o médicos del plan, digamos, médicos que estén dentro de la institución. ¿Sí? Y esto dijo que tiene impacto tanto para la cobertura de prácticas y medicamentos dentro de lo que son los afiliados, ¿sí? Solo los prescritos por médicos de cartilla, ¿sí? La presentación para análisis de erogaciones de una práctica o medicamento ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto entiendo yo que está orientado a lo que históricamente eran los pedidos de tutelaje o vías de excepción para productos de muy alto costo que les tocó cubrir. Y las solicitudes de cobertura, subsidio o reintegro de prácticas por vía administrativa o judicial, que de algún modo es lo mismo, y también el SUR y el SURGE. Y lo que dicen es que las prepagas tienen que aclarar específicamente si sus planes son abiertos o son cerrados y el listado de prestadores. Esto genera un revuelo bárbaro entre las prepagas. Porque en algunos casos es más fácil, primero que los prestadores, o mejor dicho, los médicos prescriptores dentro de los prestadores, ustedes piensen que los prestadores muchas veces son prestadores institucionales, ya sea a nivel de institución individual, y muchas veces son redes prestacionales a nivel de grupo de instituciones, con lo cual tener el listado de prestadores para las prepagas, definido qué médico está dentro de su cartilla y qué médico no es tan simple, y además es dinámico. Los médicos hoy están, o sea, van cambiando, tienen cierta rotación. Esto salió a la superintendencia con un comunicado, ¿sí? 29 de octubre, donde dijo que esto aplicaba exclusivamente para medicamentos de alto costo, o una interpretación que no es, claro, que claramente no es lo que dice, literalmente no es lo que dice la norma, y además dijo que la norma será ampliada en los próximos días mencionando el conjunto de enfermedades definidas como de alto precio o catastróficas, en las cuales se encuentran las oncológicas graves, enfermedades poco frecuentes, trasplantes, atrofia muscular espinal, ELA, enfermedad piroquística, entre otras. Bueno, no sé si vos te enteraste, pero mirá que la busqué hace poquito y no estaba. Es como la creación de la agencia. Sí, no sé cómo no sé cómo lo habrán resuelto. Entiendo que en la práctica lo que deben hacer es como si no existiera la norma y se siguen presentando los planes igual.
Entiendo, por lo menos las prepagas no tuvieron más problemas con esto, pero sigue siendo una norma vigente que en definitiva genera alguna complejidad. Y en lo personal creo que tampoco soluciona el problema del alto costo, porque de algún modo lo que salió a decir la Super, si se quiere con un criterio que, o sea, digo, la finalidad por ahí la comparto, porque en definitiva lo que dice, che, limitar que no cualquiera te pueda prescribir cualquier medicamento, que después hay que cubrirlo y encima venís a pedir a la superintendencia que te lo reintegre. Básicamente entiendo que el concepto es eso. No me parece que sea la forma de solucionarlo, porque en definitiva, o sea, muchas veces cuando la obra social cae a pedir una vía de excepción en la superintendencia, porque ya tiene una demanda con una medida cautelar resuelta en No contra. le está corriendo el plazo para pagar. Generalmente les está corriendo el plazo para pagar, tal cual. Con lo cual, y vuelvo a hacer lo mismo, pareciera ser algo que, por eso quiero llegar a, o sea, de algún modo me parece que la NEFIT busca abordar esa problemática. Recetas digitalizadas en pandemia, les contaba antes. Receta digital y teleasistencia, la ley esta que salió en agosto en plena pandemia, fue una ley. Sí, recordemos, en pandemia la gente iba con el teléfono. Sí, lo conté justo. Sí. Sí. Esta ley que hizo, esta es una ley que la promovió el que estaba en ese momento como presidente de la Comisión de Salud de Diputados, creo que era Pablo Yedlin. Sigue siendo. Hoy Sigue hubo siendo. una audiencia. No me acuerdo si es diputado o senador. Era senador, ahora es diputado. Hoy hubo audiencia pública en la Comisión de Salud para tratar el proyecto. Un proyecto de agencia de evaluación de tecnología. Está en YouTube, después si lo quieren ver. Les pasa a buscar el link de YouTube. ¿Qué hizo esta ley? Estableció la admisibilidad, y me quedo con esa palabra resaltada en amarillo, de recetas electrónicas o digitales y plataformas de teleasistencia. Aclaro para que se entienda, receta electrónica digital no tiene nada que ver con receta digitalizada, no es una foto. ¿Sí? De hecho, muchas veces las vamos a ver en un PDF, las podemos llegar a ver impresas, pero en definitiva la receta no es ni el PDF ni lo impreso, sino de algún modo serían como el conjunto de datos que está detrás de eso. ¿Sí? Bien, esta es una ley muy marco, ¿sí? Dice, de algún modo remite a la reglamentación a través de lo que del organismo que el Poder Ejecutivo determine, con los organismos que cada jurisdicción determine. Acá vuelve a jugar también el federalismo en salud. ¿Por qué lo digo? Porque no son explícitas estas leyes, incluso uno cuando las lee tienen una pretensión de aplicación nacional, que en definitiva, por más que lo quieran tener, si las provincias después no adhieren a esta norma y la aplican hacia el interior de sus territorios, formalmente no les sería aplicable, ¿sí? Al igual que ahora vamos a ver qué pasa con alguna de las reformas del decreto 70 también. ¿Qué fue lo que hizo este DNU? Modificó esta ley y en lugar de admisibilidad dijo que era obligatorio. Toda la farmacia del país, prescripción de medicamentos y toda otra prescripción, ¿sí? Y aclaro, no es solo medicamentos, todas otras prescripciones, estudios, ¿sí? Estudios de lo que les guste, o sea, diagnósticos básicamente. Y esto es muchísimo más complejo y les diría que nadie habla todavía de eso en el ambiente, que son los que son productos médicos o dispositivos médicos, sobre todo en los dispositivos médicos implantables, que es un universo enorme en términos de variedad de productos. O sea, es una complejidad muchísimo mayor para implementar listados de esos productos en los sistemas o en las plataformas electrónicas de recetas. Dijo que el Poder Ejecutivo debía establecer plazos necesarios para alcanzar la digitalización total, que no podía superar el 1 de julio de 2024. No entiendo por qué se pusieron esa fecha del 1 de julio de 2024, porque no... Más allá de que era obvio que era irrealizable. Bueno, por eso, porque en Argentina es difícil. Es una fecha, no se hace nunca. Estoy de acuerdo con esto, un poco lo que decía Fede Pedernera, que era el subsecretario que llevó a cabo este proyecto, por lo menos hasta mediados del año pasado. Era de algún modo hay que poner una fecha. Yo coincido con eso, para mí sé que la pusieron demasiado corta, sobre todo por el cambio que implicó el cambio de gestión.
O sea, no es lo mismo, es una gestión diametralmente opuesta, no hay una continuidad con la gestión anterior, hubo cambios de nombre en todas las áreas, o sea, ya el solo hecho de que se pongan a trabajar en el tema implica perder 3 meses. Y después, de algún modo, con una disposición de la Dirección Nacional del Sistema de Información Sanitaria, se convalidó una prórroga de 180 días. Se dice que a partir del 28 de diciembre del año pasado, seamos honestos, 1 de enero de este año, debería ser 100% digital. Habrán visto ustedes que hoy por hoy no se hacen más recetas en papel. Quiero creer que manejan todo con recetas digitales y si van con una receta papel no se la aceptan en ningún lado. La realidad, como siempre, se impone. Capital Federal se supone que hoy por hoy son obligatorias las recetas digitales o electrónicas. Yo entiendo que ni en Capital Federal se aplica 100%. Las provincias, en algún momento vi una nota de una secretaria del ministerio, secretaria a nivel de viceministro, ¿no? Donde decía que habían adherido unas 14 provincias. Cuando uno hilaba un poquito más fino, no era tan así, en realidad habían adherido a la ley anterior que hablaba de admisibilidad y no obligatoriedad. Había otras que habían hecho alguna declaración, pero no necesariamente habían adherido. Lo cierto es que, en general, las provincias, bueno, provincia de Buenos Aires dijo que no iba a adherir a esto, pero, o sea, ¿a qué sí adhieren y qué sí reconocen hoy por hoy, les diría, todas las jurisdicciones? Que las recetas electrónicas convivan con las recetas digitales, perdón, con las recetas holográficas, pero no que sean exclusivamente digitales. Y les diría que eso es lo que pasa básicamente en todo el país. No lo veo muy, al día de hoy por lo menos, no lo veo a nivel de ministerio muy orgánicamente. Es un proyecto demasiado ambicioso, no lo veo que lo estén impulsando realmente como lo requieren, ni que tengan la capacidad operativa y la cantidad de recursos humanos, sobre todo, ni hablemos de recursos técnicos o de capacitación. O sea, ya a mí en cantidad solo lo veo muy difícil al ministerio. Eso después, digamos, el objetivo de tener todo electrónico es después poder hacer un sistema que trace o que pueda juntar la información, ¿no? O sea, mira, debería serlo, pero ojo que hay una definición que ya viene, si se quiere, del gobierno pasado, no es de este gobierno, que es no centralizar la información de las recetas. O sea, no es una base de datos única, sino que lo que se hace es registrar a distintos repositorios de datos, digo, distintas plataformas. Ahora van a ver, incluso están publicadas. Ayer me fijé para preparar la charla y son 153 que hay registradas hoy. Es una locura, me parecen demasiadas, a la larga yo creo que van a terminar quedando muchas menos. ¿Qué es lo que creo que va a terminar pasando? Va a terminar tendiendo, o sea, primero que va a depender de lo que los financiadores empiecen a exigir. Los financiadores están trabajando para que se implemente todo por receta electrónica digital. Insisto, medicamentos. Prácticas médicas todavía va a llevar un poquito más, si bien están trabajando algo. Prácticas médicas, por ejemplo, a nivel intrainstituciones y dentro de lo que son los sistemas de historia clínica digital, lo tenían bastante ya establecido, que incluso te mandaban a hacer el estudio, o sea, estamos hablando de nosocomios grandes, ¿no? Pero te mandaban a hacer, por ahí el médico te mandaba a hacer un estudio y ibas, no sé, a la área de rayos, sin que te dé una orden, sino que ibas directamente por... La mayoría de las obras de pagos con efectores propios ya lo tenían. Exactamente. Para lo que es productos médicos, olvídense, está súper verde para lo que es dispositivos médicos. Una aclaración, si se quiere conceptual, diferencia entre receta electrónica y digital. Sí, ya vamos a ver. Aunque parezca una verdad de perogrullo, receta digital va con firma digital, receta electrónica con firma electrónica. La diferencia entre una y otra es que la receta digital es con un token que lo que hace es validar a la persona y hay autoridades certificantes de firma digital que validan que la persona que firma es esa persona, es como un dispositivo criptográfico. La receta electrónica lo que tiene es una suerte de un usuario que se loguea. ¿Sí? Entonces, como un usuario y contraseña que obviamente se tiene que validar primero en el sistema o en la plataforma que se esté utilizando. La lógica dice que va a ir casi todo el modelo de receta electrónica bastante más simple que receta digital. Bueno, las características de lo que se exige y demás, se los dejo esto por si lo quieren ver, porque no
no viene al caso. Vamos a las reformas que se hicieron en materia de dispensa. Se modificó el artículo 1 de la ley de farmacias. Antes se decía que se tenía que dispensar personalmente por mostrador. Eso se modificó, ¿sí? Entonces, la farmacia, e incluso en otra parte, se dice que la farmacia podía acordar por canales digitales la venta. Me adelanto un poco más, que creo que estaba... se los muestro porque si no vamos a demorar mucho en el pasaje, pero se puso que la farmacia puede acordar por canales digitales la venta del producto. Se habilitó que un farmacéutico sea DT de más de una farmacia, cosa que no ocurre en ninguna jurisdicción del país. Capital sería la primera. No exige presencia efectiva, pero sí vigilar la preparación y expendio de los medicamentos en todos los locales. Y a su vez, algo que estaba prohibido, que si el farmacéutico tiene título de médico y odontólogo, que pueda ejercer las distintas profesiones en simultáneo. No sé al día de hoy si se han habilitado a un farmacéutico como DT de más de una farmacia. De hecho, Capital ya era la única jurisdicción que habilitaba hasta 2 droguerías por farmacéutico. Todas las otras jurisdicciones del país, el farmacéutico director técnico bloquea el título en un solo establecimiento. Esto aplica solamente a Capital Federal, donde el gobierno nacional sigue siendo autoridad regulatoria, porque no se transfirieron las competencias a la ciudad, y a las provincias que adhieran, hasta donde sé, ninguna provincia le lleva este DNU. En términos de lo que es registro, lo que les contaba antes, para el archivo de recetas y demás, se tiene que hacer todo en formato digital. Lo que antes era una posibilidad, ahora se exige que los libros sean digitales. Se tiene que garantizar la inalterabilidad de los registros. Se aclaró también algo que ya estaba, que ya se había modificado en el año 91 con el decreto de regulación económica del año 91, que es que en Capital Federal, no en todas las provincias del país, por ejemplo en Buenos Aires no, las farmacias pueden constituirse bajo cualquier figura jurídica, puede ser un SA, un SRL, cosa que está limitado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que es la principal jurisdicción del país. Es uno de los argumentos, por ahí habrán escuchado, porque es algo de lo que habla mucho, especialmente el Colegio Farmacéutico de la provincia, por los cuales Pharmacity, como tal, no ingresa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se hizo? Se habilitó la venta de medicamentos de venta libre fuera de la farmacia. Esto no es algo nuevo de este decreto, esto, como les dije, ya lo habían habilitado con el DNU 2284 del 91, ¿sí? Y después eso se había derogado en el 2009, bueno, lo volvieron a habilitar ahora, pero el decreto 63 salió a limitarlo. Y el decreto 63, que es de enero del 24, lo limitó de una manera, y después eso lo volvieron a modificar por otro decreto de fin del año pasado, y acá les puse en paralelo los cambios. Decreto 63 dijo solo antiácidos y analgésicos. Lo mantuvo este decreto, que lo que dijo es que la autoridad de aplicación puede ampliar ese listado, ¿sí? En el decreto 63 pedía una póliza de seguro que cubra riesgos por la venta de productos farmacéuticos por el equivalente a 750 salarios mínimos vitales y móviles. No hice el cálculo ahora, pero creo que el salario mínimo debe estar en 300.000 pesos, con lo cual, fíjense, es una parva de plata. Los seguros de estos debían ser bastante caros, no sé si alguien llegó a sacarlo. Eran básicamente requisitos para que no lo hicieran, digámoslo. Esto lo sacaron cuando lo modifican, ¿sí? Pusieron expresamente algo que estaba prohibido, que lo habían prohibido con la norma que yo les decía que tenía que ser por mostrador, que era una norma dirigida especialmente a Pharmacity. Bueno, acá expresamente habilitan el modelo Pharmacity, que es exponerse en góndolas y ser exhibido de modo tal que conserven inalteradas las propiedades y que el público en general pueda acceder directamente a ello. ¿Qué decía antes? Tenían que estar en lugares de almacenamiento separados, bajo llave, con condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación adecuadas, y por ejemplo, con temperatura controlada a 24 grados, algo que no se exige en las farmacias, por ejemplo. Todo eso lo sacaron, el público no podía acceder directamente, sino que tenía que ser entregado por un dependiente. Esto era básicamente que lo tenían que vender en la... O sea, ¿quién podía llegar a habilitarse con esto? Los grandes hipermercados que lo vendieran en línea acá, que lo entregara el cajero. Bueno,
eso lo sacaron. Se prohíbe el fraccionamiento, ¿sí? No lo veo a China. Nada, China nunca pudo y sigue haciéndolo que nunca pudo. Por ejemplo, a ver, Provincia de Buenos Aires jamás adhirió al DNU del 91, no adhirió al DNU 70 y por supuesto no adhirió a ninguna de estas dos cosas. Y tiene un colegio farmacéutico muy fuerte que jamás le permitiría a la gobernación, en la medida que puede influir, jamás le permitiría adherir. Sin embargo, obviamente en la provincia de Buenos Aires, con carpa y sin mostrarlo, pero muchos kioscos y supermercados de barrio venden igual. Permitió el despacho de recetas por parte de las droguerías, el DNU también. Esto es algo que se hacía hace muchos años por las droguerías de alto costo. Después se aclaró que no se podía, entonces las droguerías de alto costo lo empezaron a manejar a través de redes de farmacias y alguna que otra farmacia propia. El decreto volvió a habilitarlo por la reglamentación del 63, se dijo que era exclusivamente para medicamentos oncológicos o de tratamientos especiales, listados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación todavía no listó cuáles son. Los oncológicos pareciera ser bastante fácil porque es un poco por indicación de uso registrada. Tratamientos especiales podría discutirse cuáles son, pero bueno, básicamente está apuntando a lo que son medicamentos de alto costo. Y un dato de color del DNU 70 es que en un artículo deroga la exigencia de libros para la droguería y en otro artículo dice que los libros tienen que ser digitales. Eso es parte del apuro en sacar el DNU. Bien, me voy todo esto lo que es un poco las modalidades de comercialización, se los dejo, si tienen alguna duda me avisan. Los medicamentos por lo general cuando tienen algún tipo de cobertura por un financiador, el 100% de ese medicamento se paga en distintas proporciones por los distintos actores. El alto costo tiene un modelo de provisión distinto a lo que es el mercado ambulatorio o el mercado de éticos. Esto es lo que les decía de la venta por internet. El artículo 9 de la resolución 1644 de 2008, como declaración, era una norma que estaba regulaba el registro de droguerías. Entonces se podía discutir si esto que decía estaba orientado o no a droguerías, pero lo cierto es que en la práctica, desde ANMAT y desde el Ministerio se decía que estaba prohibida la venta por Internet. O sea, el modelo declamativamente, porque Internet es inabordable, y es inabordable no solo para Argentina, sino para cualquier país del mundo, pero declamativamente estaba prohibido. Lo que se hizo al modificar por este decreto, con el 345, es que el despacho debe realizarse desde la farmacia, ¿sí? Pero la venta y la entrega al paciente puede ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia. Sobre todo después de la experiencia post-pandemia, para mí este modelo tiene muchísimo más sentido que lo que estaba antes, y es el modelo de España. El modelo de España, que tenía este loguito que ven acá, no sé si sigue teniendo el mismo, pero era las páginas, es lo que decía España, se puede vender, pero tienen que ser farmacias registradas, y la podían validar ingresando en ese loguito. Trazabilidad de medicamentos está en el 2011, eso se los dejo para que lo vean, y cierro con esto. Tengo que hacer algo que no me gusta, que es hablar de trascendidos en medios periodísticos. Reconozco algo que me pasa con casi todo con este gobierno, de hecho lo de los últimos días en materia económica es otro ejemplo más. Generalmente cuando corre un rumor, termina ocurriendo lo que el rumor decía. Con lo cual yo creo que la NEFITS va a terminar siendo un decreto. Me sorprende, me llama la atención que esta noticia creo que es del 27 de marzo, supuestamente estaba firmado y iba a salir publicado al día siguiente, estamos a 15 de abril y no apareció. ¿Qué fue lo que dijo y qué es lo que puede llegar a cambiar esto? La creación de la agencia, primero algo que le cuestionan los técnicos, es que una agencia de evaluación de tecnología sanitaria no necesariamente debía tener el financiamiento en el nombre, porque de algún modo serían como cuestiones separadas. Una cosa es la evaluación de tecnologías y otra cosa es el financiamiento. Para mí es una clara definición de principio de a qué quieren apuntar. O sea, no es una agencia de evaluación de tecnologías, si se quiere más clásica, sino que en definitiva lo que quieren decir, me parece que el leitmotiv de esto es si se va a financiar, cómo y por quién. No solo incorporar, sino incorporar lo que se pueda financiar. Exactamente, y por eso yo vuelvo a lo que decía al principio, una de las cosas que se dice es si va a ser un requisito del registro de la especialidad medicinal.
Lo hablaba hace poco con la número 2 de ANMAT, le digo, che, van a tener que modificar o el decreto de competencia, el decreto de estructura de ANMAT o la ley de medicamentos. Dice, no, no necesariamente. Bueno, la realidad es que si algunas de las cosas que surgen de la noticia son reales, deberían de mínima modificar algunos requisitos de registro. Veremos después si es por vía de modificar alguna ley o por vía de algún decreto reglamentario, pero entiendo que algunas cuestiones van a tener que modificar. Se está hablando que se creará por DNU. No tengo muy claro por qué por DNU, salvo que tengan que modificar algunas cuestiones de leyes, como les digo. Ahí por ahí no tendría sentido, porque si no podría llegar a ser incluso por un decreto ejecutivo. Va a estar conducido por 2 personas elegidas por el Poder Ejecutivo, bajo la órbita del MSAL. No sé qué grado de autonomía le querrán dar, pero eso puede llegar a ser un problema, el hecho de que esté dentro del Ministerio de Salud, sobre todo porque muchas veces el Ministerio de Salud es el mismo problema que la Conitec actual tiene, que es muchas veces el obligado al pago es el Ministerio de Salud, entonces que sea un organismo del Ministerio de Salud de algún modo le podría llegar a generar que lo acusen de ser juez y parte. Dicen que va a haber 4 vocales por debajo de estas 2 personas, representando a la ANMAT, al Ministerio de Economía, al COFESA, que son los ministros de salud provinciales, y al ámbito académico. De hecho, la persona que a mí me dijeron que posiblemente fuera de presidente sería del ámbito académico. No va a tener representación. ¿Cómo? Que no es el presidente de la Conitec. No, por lo menos lo que a mí me dijeron. Sí, sí. No lo digo porque no sé si será. No me sorprendería para nada que sea el que me dijeron. Dentro de las opciones también, siendo honesto, no estaría tan mal. No sé si es el mejor, pero no estaría tan mal. No tiene representación ni de las asociaciones de pacientes ni de los fabricantes. Dicen que para algunos casos se podría llegar a convocar a otras personas. Absorbe competencias de la CAPRO. La CAPRO era un consejo asesor de tratamientos para, no me acuerdo de las siglas exactas, pero está orientado a asesorar a la justicia en temas de este estilo. La realidad es que nunca, esto se creó a fines del 2023, ya sobre el final de la gestión pasada, nunca se llegó a implementar. La Conitec sí ya venía de varios años, el año pasado, miento, en el 2023 le habían dado carácter de órgano o organismo desconcentrado del Ministerio de Salud, le habían elevado un poquito las funciones. Venía funcionando medianamente bien, en definitiva, una de las cosas que dijeron es que van a absorber todas las áreas de evaluación de tecnologías que hay en los organismos, o sea, tanto la ANMAT, por ejemplo, tiene un área de evaluación de tecnologías como la superintendencia. De hecho, en la superintendencia la persona que estaba a cargo de la coordinación de ETS se fue hace poquito, así que también pareciera ser que van a desaparecer esas áreas y confluiría todo acá. ¿Cuál es la función principal? Evaluar con rigor científico. Siempre, aclaro, bajo lo que surge de la, de la fuente periodística, que pareciera ser, y además, y también esto lo aclaro, hay un comunicado de presidencia donde de algún modo convalida esto, y el vocero presidencial expresamente, dijo que ya lo estaba firmando Milei el decreto. Lo aclaro porque no me gusta hablar de lo que no es todavía un hecho, pero sí me parece que es un dato relevante como para contarles si vamos a hablar de medicamentos, como pareciera ser que va a ser un hecho en un tiempo en relativo corto plazo. Función principal, evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y efectivas y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización. O sea, pareciera ser que si no cumplen con esto no van a poder iniciar el proceso de registro. Eso es un dato totalmente distinto a todos los proyectos que se vinieron presentando hasta ahora. También va a determinar cobertura. En definitiva va a decir, che, esto ingresa o no ingresa en cobertura obligatoria. Podrían modificarse competencias estructurales que les decía antes y eliminar las vías de ingreso por excepción. Este es otro dato súper relevante, porque muchos de los productos que hoy desafían fuertemente los presupuestos de los financiadores ingresan por vía de excepción. La vía de excepción es lo que se conocía antiguamente como uso compasivo. ¿No se está metiendo en competencias ajenas por ahí?
qué sé yo, a ver, yo hace rato que vengo diciendo que para mí el RAIM es la vía de excepción que antes llamaba uso compasivo. Hace rato que vengo diciendo que si no le metían mano a eso es porque por algún motivo no querían meterle mano, porque para mí una de las cosas que voy a hacer es cerrar un poquito la canilla de ahí. En Argentina entra demasiado fácil. Después hay algunas cuestiones de registro, que yo no me meto muy fino, pero digo, todo lo que es registro país que se llama de anexo 1 de alta vigilancia sanitaria, el ingreso o el registro en Argentina dice carácter automático. No es tan automático, pero sí es bastante más simple que otros productos. En Argentina que se registre algo tan simple, que puede ingresar de manera tan simple, mete una presión por el lado de la demanda que es muy fuerte. No pasa lo mismo en FDA o EMA. Te hago una consulta. Sí. Esto de que, o sea, de que esto se haga antes de la comercialización en otras agencias o en otros modelos del mundo, ¿no es así o no? Generalmente Siempre no. la comercialización, el registro va primero, es el modelo que es como... Sí, podrían ir en separado, pero por lo general es primero el registro y después del registro la evaluación de la tecnología. O sea, primero acredito es de calidad, seguro y eficaz, porque si no acredito eso, no es un producto que vaya a poder usarse en el mercado. ¿Por qué entiendo que hacen esto? Por esto que digo, porque en Argentina el hecho de que vos ya tengas, o sea, incluso antes que tenga registro, si tiene registro en país de anexo 1, en Argentina entra demasiado fácil. Y el sistema lo termina cubriendo incluso antes que en sus países de origen. Y son productos altamente desfinanciables. Entonces, hay algo que podemos discutir que también está jurídicamente. A mí no me parece tan mal la idea. O sea, ¿qué es lo que están buscando? Que de hecho el producto no pueda entrar. Que vos para poder registrar el producto tengas que salir. Después hay que ver qué tipo de estudios hacen, ¿sí? No quiero entrar tan fino en lo que es evaluación de tecnologías, pero digo, tenés costo-efectividad, tenés impacto presupuestario. La costo-efectividad es cuánto vas a pagar para que te dé qué en términos de ganancia clínica, ¿sí? O lo que se suele hablar de años de vida ajustados por discapacidad o ajustados por calidad. Son medidas de evaluación clínica, pero digo, para obtener qué resultado o qué beneficio clínico voy a pagar cuánto. Si eso me da un determinado parámetro que está definido por los umbrales de pago que se definan, bueno, si está por debajo del umbral de pago lo pago, si está por encima no lo pago. Después tenés otro tema que yo siempre digo también, el impacto presupuestario. ¿Cuánto sale una Ferrari? Una Ferrari por ahí sale $1.000.000. Si yo te vendo una Ferrari $100.000 es muy barata. Ahora tenés que tener $100.000 para pagar la Ferrari. O sea, yo puedo tener un producto que individualmente sea costo efectivo, pero que el impacto presupuestario que a mí me represente tener que pagar eso para toda la población del producto, si bien esto por lo general son poblaciones chicas, son para productos de nicho, más de target, pero tendría que ver cuál es el impacto que me representa, o por ahí yo tengo que establecer criterios de cobertura a determinadas personas sí, a determinadas personas no, con algún parámetro objetivo. Y cierro con esto. Las decisiones vinculantes para entidades públicas y privadas reguladas del Estado Nacional y las provinciales que adhieran. A esto sí creo que las provinciales van a adherir. No van a ser vinculantes para el Poder Judicial, pero yo veo un Poder Judicial, si generan las vías de hecho para limitar el ingreso, veo un Poder Judicial acompañado. Si no acompaña el Poder Judicial, estamos en la dictadura de los jueces. Quiero decir, no es vinculante, ok. Pero sí es vinculante la decisión judicial para el médico, lo cual es un absurdo. Bueno. Yo veo hoy por hoy, de hecho, para mí el Poder Judicial se está queriendo, entre comillas, sacar el plomo encima. Sí. Que lo tiene hace bastante y le creció muchísimo. Ojo, hay muchas cosas que le crecieron, porque lo que tienen que dar tampoco lo dan cuando hay cosas que son menos discutibles, ¿no? Pero después, o sea, sobre todo lo más desfinanciado. Y hay cuestiones que no dependen del Poder Judicial, esto que yo comentaba antes de los jubilados, porque dependen de una reglamentación que tiene que dictar el Estado. El Poder Judicial viene a solucionar un problema que no resuelve el Estado, el Poder Ejecutivo. 100% de acuerdo. Van a analizar tecnologías actualmente con cobertura y futuras, dijeron sí, sin afectar a los que están recibiendo, pero sí por ahí no sumando números. Cierro acá. Cuando preparaba esto, yo veía unos desafíos a corto y mediano plazo en términos de medicamentos muy alto costo y demás, que esto se viene, le diría que con algunos leves matices, se viene
planteando, les diría que tengo casi lo mismo, no les quiero mentir, pero de 2019 que más o menos que la problemática pareciera venir siendo la misma. Si ustedes se ponen a mirar un poco lo que se dice de lo que haría la NEFITS, estaría yendo a abordar esto. ¿Cómo me discutís si se aborda bien, si se aborda mal, cómo lo implementa, quién pone, qué intereses hay? Siempre detrás de una agencia de evaluación de tecnología estaban un poco los intereses que se representen, qué influencia pueden tener sobre todo los productores de tecnología en estas agencias, y la discusión principal por las cuales fracasó en otras épocas era quién se sentaba en la silla. Este pareciera ser que un gobierno en el cual ese problema lo resuelve más fácil porque es un gobierno muy verticalista y muy autónomo en términos de decisión. O sea, lo ejerce para bien o para mal, pero es un gobierno que ejerce el poder y lo ejerce claramente. Paraíso, pero para. ¿Cómo? Porque nos llevan al paraíso, pero para. Sí, tal cual. Si se quiere, y el último comentario, que para mí la vuelta de rosca que estaría faltando, sobre todo lo que es el abordaje de alto costo, para mí no hay forma de tratarlo si no es concentrando la cobertura a nivel del sector público. Y eso para mí debería ser el Ministerio de Salud, ¿no? Y, o sea, si se deja diseminado o se deja, que es un poco la línea que en otros aspectos también tiene este gobierno, el problema de las provincias, que se arreglen las provincias y un poco abandonar, si se quiere, la tesitura paternalista, me parece que para lo que es el alto costo necesita sí o sí que se concentre desde el ministerio. Tú podemos ver si el ministerio dice, che, pagámelo de la coparticipación o transferime los fondos, o sea, con qué presupuesto se paga, pero me parece la definición y si se quiere la adquisición de los productos que se defina que hay que cubrir, Sí, no debería ser central. Tenga que pagarlo el Estado, tenga que pagarlo las arcas públicas, sino para concentrar la negociación, negociar precio. Exactamente. Sí. Eso no veo que esté hoy en la discusión pública. No digo que no vaya a pasar, pero por lo menos no lo están planteando. En el resto de las cosas le diría que el enfoque no me parece un mal enfoque. Y en términos de cómo lo van a hacer, bueno, ustedes que son abogados, había 5, creo, proyectos de ley ingresados. Sí, hay 3. De agencia hay 3. De agencia. Y intentaron sacarlo por ahí muchísimo tiempo. Ahora va a salir por un DNU. Sí. Es poder, o sea... Yo creo, mira, por lo que es, o sea, hay DNU bastante más, de hecho el DNU 70 me parece muchísimo más cuestionable por otro montón de cosas. Claro. Me parece que es un DNU es posible. Sí, me parece que lo van a terminar con variedad. Yo creo que este gobierno particularmente utiliza la herramienta del DNU porque no tiene mayoría en el Congreso. A Cristina, que tenía mayoría en el Congreso, le decíamos que el Congreso era una escribanía porque los proyectos que se presentaban del Ejecutivo salían. Era más fácil porque decía, bueno, no, eso no se puede hacer porque hay una ley. Ah, hay una ley, cambiemos la ley. Y cambiaban la ley. Este gobierno no puede hacer eso porque no tiene mayoría en el Congreso. Entonces la herramienta para seguir es el DNU. Y no le tiembla tampoco, o sea, digo, y también desde el impacto político no le tiembla el usar DNU, no le importa. No. Es más, tiene hasta de lo discursivo, hasta refuerza, si se quiere, su propio núcleo de votantes, entre comillas. Pero bueno, Bien. hay que ver cómo sale. ¿Hay preguntas, Marcelo? No. Bueno, Muy bien. quedan liberadas de esta tortura legal. Muchas gracias. Gracias. Adiós.